Dios le bendiga, hermanos, bendiciones. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Le voy a enseñar el concepto de las dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional y se lo voy a explicar de una forma muy simple. Viviendo en un mundo tridimensional o tridimensional significa esto, que yo me puedo mover para el frente y para atrás es una dimensión, que yo me pueda mover por los lados es dos dimensiones. Entonces, la tercera dimensión es que yo puedo brincar para arriba y ir para abajo. O sea, se lo repito otra vez. Esta es una dimensión. Esta es dos dimensiones. Y esta es tres dimensiones. Y para arriba y para abajo. Entonces, con estas tres dimensiones, nosotros podemos movernos en cualquier lugar que queremos. No importa dónde usted quiera ir en este planeta, usted va a usar estas tres dimensiones. Si ahora vamos a decir que yo quiero ir a donde está Gerardo, yo voy a utilizar esas dimensiones. Yo utilicé las dimensiones, el sistema de tres dimensiones para llegar allá. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ese árbol sin manipular las tres dimensiones? ¿O cómo puedo llegar yo a aquel árbol sin usar o manipular alguna de las tres dimensiones? Es imposible. Nadie puede llegar a aquel árbol sin manipular esas tres dimensiones, a menos que exista una cuarta dimensión. Entonces, si existe una cuarta dimensión, entonces yo podré llegar a aquel árbol sin tener que utilizar las tres dimensiones de moverme para adelante, para atrás, para los lados y hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo puedo yo llegar a aquel árbol sin tener que utilizar algunas de esas dimensiones? Es imposible. Tiene que haber una cuarta dimensión. Y Jesús conocía esa cuarta dimensión. Hoy sabemos que existen aún más dimensiones. Hoy sabemos que existen 10 dimensiones y otra dimensión donde se mueve el hombre libremente con toda su composición corporal, biológica, con todo su ser, que existe en dimensiones invisibles que no podemos ver con nuestros ojos y que no son del mundo espiritual, sino del mundo material. Así que, ¿cómo podría yo llegar hasta ese árbol sin manipular las tres dimensiones? Tengo que viajar entonces por otra dimensión. Y esa es la única forma de transportarse sin manipular las tres dimensiones en que vivimos. Vamos a estar estudiando cómo Jesús pasó por en medio de una multitud de personas que querían matarlo. Cómo Jesús pasa por en medio de personas lleno de ira. Ya no había vuelta atrás, estaban
en la ejecución de su ataque contra Jesús, y Jesús caminó por en medio de ellos. En una ocasión dice la Escritura que Jesús se ocultó y después pasó por en medio de ellos y salió fuera del templo. La verdad científica es que existen dimensiones alrededor de nosotros que son invisibles, y como Jesús, siendo el Verbo, las creó, es posible que Él la haya utilizado en varias ocasiones en la Biblia. Eso suena poderoso. Pero antes de seguir con Jesús y las dimensiones, es necesario establecer un fundamento básico para que entendamos mejor la realidad de las dimensiones. Simplemente el movimiento de los objetos, su composición, de qué están hechos y su comportamiento es lo que llamamos la física. Y es sumamente importante conocer el concepto de la física para entender de manera práctica la realidad de las dimensiones. Así que en 1996, un científico llamado Matthew Klein sugirió que las dimensiones podrían venir en dos variedades. Podría haber grandes dimensiones fáciles de ver, pero también puede haber pequeñas dimensiones acurrucadas, tan pequeñas a pesar de que están en nuestro alrededor, que no las vemos. Déjeme mostrarle eso individualmente. Así que imagínese mirando algo como un cable que sostiene un semáforo en Manhattan. Pero el cable se ve unidimensional desde el punto de vista distante. Pero tú y yo sabemos que tiene algo de grosor. Es muy difícil verlo desde lejos. Pero si nos acercamos y tomamos su perspectiva un poco más, vamos a ver una pequeña hormiga tan pequeña que puede acceder a todas las dimensiones. Pero esto ilustra el hecho de que las dimensiones pueden ser de todos tipos, grandes y pequeñas. Y la idea es que quizás las grandes dimensiones que nos rodean sean las que podemos ver fácilmente. Pero puede haber dimensiones adicionales acurrucadas, como la parte circular de ese cable tan pequeño que hasta ahora han permanecido invisibles. Déjenme mostrarle cómo se vería esto. Entonces, si echamos un vistazo, digamos, en el espacio mismo, solo puedo mostrar, por supuesto, dos dimensiones en la pantalla. Pero cualquier cosa que no sea plana en la pantalla es una nueva dimensión que se hace cada vez más pequeña y se adentra en las profundidades microscópicas del espacio. Esta es la idea. Podría tener dimensiones adicionales acurrucadas aquí. Es una pequeña forma de círculo tan pequeño que no la podemos ver. Existe una física clásica común y corriente y existe la física moderna. La física moderna es que estamos hablando, es precisamente de eso lo que estamos hablando. La física moderna de hoy está dentro de un espectro muy amplio de distintas cosas dentro de lo que se llama física cuántica. Vamos a ver otra pequeña ilustración visual para que entendamos mejor.
porque los conceptos de la física pueden ser a veces dificultosos para asimilar. Aquí usted está viendo un candelabro. Imagine que queremos descubrir de qué está hecho este candelabro o candelabro. Así que hacemos un viaje en el interior del objeto y examinamos los componentes, por lo que en el fondo todos sabemos que vamos a encontrar en la profundidad de este candelabro millones de átomos. También todos sabemos que los átomos no son el final de la historia, tienen pequeños electrones, enjambre alrededor del núcleo central, pero aún en los neutrones y protones existe sustancias más pequeñas dentro de ellos, conocidos como corchos. Ahí es donde la idea convencional se detiene. Aquí está la nueva idea de la física cuántica. En el fondo, cualquiera de estas partículas tiene algo más. Este hilo de energía que parece una cuerda vibrante. De ahí viene la idea de la física cuántica y de la teoría del hilo, que también se llama la teoría de Dios. Estas cuerdas vibratorias, como un violín, también pueden vibrar en diferentes patrones. No producen diferentes notas musicales, pero sí producen las diferentes partículas que forman el mundo que nos rodea. ¿A qué verdad podemos conectar estas vibraciones? Bueno, vamos a la Biblia. Salmos 33. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. La física cuántica es el estudio profundo de la materia y su composición a niveles muy pequeños. Dentro de esta composición se conoce que todo lo que existe tiene una frecuencia vibratoria, posiblemente causada por el Eterno cuando su forma de hablar, Él produjo vibraciones que forman todos los elementos que existen. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, anteriormente el enfoque era hacia la física clásica, la cual todavía es funcional. Isaac Newton fue uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, ampliando las ideas de científicos prolíficos anteriores como Galileo, Aristóteles. Él pudo convertir las teorías de estos gran hombres en práctica, y sus ideas se convirtieron en la base de la física clásica. Así que Isaac Newton y otros científicos nos han transmitido sus riquezas de información acerca del estudio de la materia y sus movimientos. Gloria a Dios. El trabajo de Newton fue muy admirado por Albert Einstein. Einstein tomó de la información de Newton y notó que el trabajo de Newton era muy excepcional, pero necesitaba ser analizado y ampliado. Y eso fue exactamente lo que Einstein logró. Einstein llevó a la física clásica a otro nivel que permitió muchos avances en tecnología. Pero hoy estamos en otro nivel de gloria, otro nivel maravilloso, mágico y magnífico, pero muy peligroso. ¿Por qué digo muy peligroso? Porque cuando el nivel tecnológico de una civilización es más alto que su nivel espiritual, la existencia de esa civilización está en peligro. Me voy. Lo dijo. Déjeme repetirlo otra vez. Cuando el nivel tecnológico de una civilización
es más alto que su espiritualidad, la existencia de esa civilización está en peligro. En los últimos días la ciencia se aumentará. Mientras más se aumenta la ciencia, más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo esperamos. Conocer la ciencia y ver sus avances es como conocer a Jesús. Algunos creyentes conocen a Jesús y el mundo no lo conoce. Los creyentes se maravillan de las obras que hace el Señor. Yo también. Todos lo celebramos. Gloria a Jesús. Pero el mundo no se goza porque no lo conoce. Así es la ciencia. El que no la conoce, el que la conoce se goza de las obras de la ciencia, pero el que no la conoce no se alegra de sus profundas maravillas. En la física clásica, común y corriente y establecida, los objetos existen en un lugar específico, en un momento específico. Sin embargo, en la física moderna, en la física cuántica, es terrible. Los objetos existen en una nube de posibilidades y tienen una cierta posibilidad de estar en el punto A y otra posibilidad de estar en el punto B simultáneamente. O sea, algunas partículas subatómicas se comportan de una manera muy rara. El mismo Einstein le llamó el Spooky Effect. Esto era muy raro para Albert Einstein. Y es que hoy sabemos que las partículas que componen todo el universo responden al comportamiento humano. ¡Wow! O sea, las partículas, mis hermanos, que Dios utilizó para formar la materia, reaccionan al comportamiento y el pensamiento humano. ¡Wow! ¡Wow! Esto está fuerte. Esto está fuerte. Yo creía que iba a ser un desayuno, pero no. Está lleno de pan con habichuelas y chuleta. Pero no se preocupe, que le vamos a bajar un poquito. Alábalo si puede. Cuando observamos las partículas, hermanos, y esperamos que sigan el rumbo normal de una trayectoria establecida, la partícula coge para otro lado, pero cuando no es observada por un ser humano, hace lo que esperábamos que haga. Oh, wow, voy a explicarlo de otra manera. Es como un niño que se porta mal en la escuela. La maestra llama a los padres para que observen el mal comportamiento del niño. Pero cuando llegan los padres, el niño se da cuenta que los padres lo están observando por una esquina de la parte de atrás y el niño cambia su mal comportamiento y se comporta como un ángel. Usted sabe que eso ha sucedido. Los padres confundidos y la maestra entonces frustrada. Los increíbles descubrimientos de la física cuántica están trastornando completamente los supuestos de la ciencia clásica. Hoy la física cuántica permite logros sorprendentes, terribles. Por ejemplo, las primeras computadoras cuánticas con capacidades de computación casi ilimitadas se están realizando. Algunos sabemos la posibilidad real de viajar entre otras dimensiones, lo que estamos hablando hoy. Además de estas innovaciones conocidas por el público en general, hay otras menos conocidas, pero no menos importantes. Estas son las novedades derivadas de los estudios cuánticos, entre los que podemos mencionar.
está la superposición de estados. Superposición de estados. ¿Qué es esto? La superposición de estados confirma que la misma partícula se puede encontrar simultáneamente en dos o más lugares. ¡Wow! Esta verdad de la creación de Dios, esta verdad verificable de la materia creada por el Eterno, nos habla en voz alta de una de las características de Dios, la omnipresencia de Dios. Dios está simultáneamente en todos lugares de la creación. Si el Verbo es Dios y el Verbo creó todas las cosas, entonces debería de dejar rastros y huellas del Creador del universo. Y la superposición de estados nos deja ver esta característica de Dios a menor escala. La misma partícula se puede encontrar simultáneamente en dos o más lugares. Wow. Esto me recuerda siempre de ese versículo poderoso que dice en Romanos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¡Wow! Recuerde que Jesús es toda la inteligencia de estas partículas y de todo el universo hecho carne. Jesucristo dominaba las dimensiones cuánticas. Alabado sea el Señor. Las dominaba porque Él es el Verbo. Él es el Verbo que las creó y Él conoce de dónde están y cómo operan y cómo fueron hechas. Él conoce todos los códigos. Jesús operaba inclusive como un cuántico, y en las dimensiones cuánticas hay algo que se llama fluctuaciones cuánticas, donde las partículas de materia cambian de un estado de materia a un estado de energía, o las partículas entran y salen de dimensiones. Jesús, siendo hombre, dominaba esto. Los cálculos y las simetrías subatómicas que estudian los científicos eran parte de la esencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo las creó. Jesús, siendo el Verbo, es la misma creación en carne. El Verbo hizo y sostiene las partículas y las dimensiones, Él las hizo. Entonces, Romanos capítulo 5 nos enseña que Adán fue un patrón del que vendrá, de Jesús. Esto significa que la vida de Adán estableció un patrón, y luego, cuando Jesús vino, Jesús siguió ese mismo patrón. Sin embargo, mientras Adán desobedeció a Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo, Jesús obedeció a Dios para que el mundo pudiera recibir el regalo gratuito de justicia y vida eterna en Dios. Primera de Corintios capítulo 15 desarrolla los contrastes entre la muerte a través de Adán y la vida a través de Cristo, explicando que desde que la muerte vino a través de un hombre, la resurrección de los muertos también vino a través de un hombre, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero vamos al huerto de Edén. El escenario del huerto no se puede leer literalmente. Moisés está intentando describir una situación compleja usando cosas simbólicas. Por ejemplo, hay cosas que suceden en el huerto que son
en la tierra y hay otras que suceden en otras dimensiones. Así que, hermanos, como le dije antes, al estudiar el huerto de Edén, podemos ver que en el huerto de Edén hay una parte que está aquí en la tierra y hay otra parte que está en otra dimensión. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 3, verso 24. Dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. O sea, esa parte aquí no puede ser en la tierra, porque yo lo puedo mandar a usted ahora mismo a Mesopotamia, allá en Irak, donde está supuesto estar entre el río Éufrates y el río Tigris. Ahí usted puede tomar un vuelo y llegar hacia allá y no va a encontrar ni los querubines, ni la espada encendida, ni el camino hacia el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque está hablando de otra dimensión. Adán tenía acceso a otras dimensiones antes del pecado, pero cuando Adán pecó, le fue impedido tener acceso a estas dimensiones, que muchas dimensiones de las cuales Adán tenía acceso eran dimensiones que son parte del mundo de materia. Hoy los científicos están estudiando 10 de esas dimensiones, que son súper pequeñas, y existen 10 que son súper pequeñas. Pero la número 11 es donde el ser humano puede moverse. Esa es la dimensión número 11, que hoy se estudia y que pronto se van a hacer estudios. En 5 años se van a hacer experimentos con estas dimensiones. Es algo fascinante, algo poderoso, lo de las dimensiones. Así que acompáñeme en la tercera parte, para la gloria de Dios, para ver escenarios bíblicos donde posiblemente Jesús utilizó estas dimensiones. Sabemos que Felipe, el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó por estas dimensiones. Estas dimensiones son reales. Jesús las conoce. El Espíritu Santo las conoce cuando tiene que arrebatar a alguien, sacarlo de peligro, meterlo por una dimensión y sacarlo por otro lado. Porque recuerde que la Biblia nos enseña que carne ni sangre entrarán al reino de los cielos, ¿ok? En esas dimensiones espirituales no puede entrar carne ni sangre. Entonces, lo que entonces debe de haber es dimensiones que son parte del mundo de materia, que todavía están invisibles a nuestros ojos. Y esto no es un cuento, esto es una realidad, se está estudiando en este mismo momento. Y lo que van a hacer para estudiar estas dimensiones es enviar 2 pequeñas partículas por un tubo y intentar de que las 2 partículas choquen, y cuando choquen va a haber una explosión y una de esas partículas va a entrar a otra dimensión. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vamos a analizar la energía después del choque, antes y después del choque. Cuando después del choque la energía desaparece, sabemos
entonces que entró a la otra dimensión. Dios le bendiga, Dios le guarde, y seguimos con Jesús y las dimensiones cuánticas. Vamos a analizar el escenario donde Jesús está en el templo y donde levantan piedras para arrojársela. Y dice la Biblia que Jesús se ocultó y caminó en medio de ellos, atravesó, o sea, no dice caminó, dice que no, sino que Jesús, atravesándose en medio de ellos, salió hacia afuera. Vamos a estudiar eso. Dios te bendiga y Dios te guarde.